Organismos internacionales y su influencia en la educación en México. El Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, el BID son 4 de los organismos internacionales que ejercen una influencia relevante en las políticas educativas de los países subdesarrollados, especialmente en la educación superior. Para analizar el impacto de tales agencias es necesario problematizar sobre sus recomendaciones, historia y características, considerando las diferencias existentes entre los diversos organismos, por ejemplo, entre aquellas que otorgan el financiamiento a proyectos a los que únicamente realizan estudios y que emiten recomendaciones. Es posible señalar que en la actualidad las corporaciones más interesadas en la problemática educativa son el Banco Mundial, que representa una de las principales agencias internacionales de financiamiento en materia educativa. El interés del banco por temas sociales se basa en suponer que la inversión en favor de los pobres no es solo correcta por razones humanitarias, sino que en su función bancaria excelente, es decir, la inversión en capital humano, da rendimientos por lo menos tan favorables como los que se obtienen de inversiones no destinadas a la pobreza, puesto que asegurando la educación y salud a los pobres ofrecen mejores perspectivas de inversión. Por otra parte, la UNESCO es la creación del organismo que se ubica en el año de 1945. Aunque algunos de sus antecedentes relevantes, como la existencia de un comité de cooperación intelectual, se remontan al año de 1922. La UNESCO se funda como el órgano de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se crea bajo los principios de igualdad de oportunidades educativas, de restricción en la búsqueda de verdad y el libre intercambio de ideas y conocimientos, mientras que su propósito central es el de contribuir a la paz y a la seguridad, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, ciencia y cultura. La OCDE es el origen de la institución que fue la llamada Organización Europea de Cooperación Económica, cuyo propósito central fue la reconstrucción de las economías europeas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial del año de 1961. En común acuerdo de Canadá con Estados Unidos y apoyados en gran medida por el Plan Marshall, se decide transformar al organismo en lo que actualmente se conoce como la OCDE. Entre sus propósitos se destaca la preocupación por el crecimiento económico de los miembros y no miembros, al igual que la expansión de los negocios mundiales y multilaterales. Las actividades fundamentales a las que se dedica el organismo son el estudio y formulación de las políticas en una gran variedad de esferas económicas y sociales. Relevante a la educación superior, con el texto nacional, entre ellos se destaca la calidad educativa, financiamiento de la educación, equidad educativa, pertinencia de educación, prioridades cuantitativas de la educación. Banco Interamericano de Desarrollo. Con sede en Washington, fue creada en el año de 1959, con el objetivo principal de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus países de miembros de América Latina y el Caribe en el año de 1994. Se puede afirmar que el BID utiliza casi íntegramente los indicadores del Banco Mundial en materia de educación y ciencia. Finalmente, haciendo un análisis sobre los organismos internacionales y sus políticas, no termina con la revisión de los documentos de política que son publicados por dichas agencias. Sin embargo, sí parece el punto de partida es necesario, mientras que en algunos han señalado que la educación superior ha sido siempre un punto de interés, que consideramos que se trata de un fenómeno más reciente sobre la agenda. En este sentido, no se puede perder de vista temas como la historia de la agencia, su influencia en las diversas regiones de los países subdesarrollados, los mecanismos y las estructuras de penetración y la organización tecnofinanciera, desarrollo de sistemas estadísticos y así como el estudio de su impacto como consecuencias.